Bendecido día, mis amados hermanos de la Primera Iglesia Bautista de Maturín, amados hermanos y amigos, escuchas de la emisora Manantial 95.9. Gracias a Dios por este nuevo día, por este nuevo tiempo y por la oportunidad de compartir su palabra una vez más. En esta oportunidad queremos acercarnos a ustedes para conversar alguna historia maravillosa sobre la fidelidad de la amistad en momentos tan difíciles como los que vivimos, donde hay desacuerdos, donde se respeta aún la palabra, donde aún los documentos escritos, firmados y sellados, refrendados, pasan a segundo lugar y se pierde hasta el valor y el respeto por los acuerdos adquiridos. Vamos a ver en este pasaje que nos corresponde estudiar hoy, o conversar de él hoy, cómo la amistad perdura y cómo la palabra debe cumplirse. Digo, la palabra entre hombres, la palabra entre amigos, entre hermanos, esos acuerdos que firmamos deliberadamente a través de la palabra, que no hay necesidad de ir a un tribunal, necesidad de tener acuerdos sellados ante un juez, sino que la palabra que tenemos es un documento también. Todavía se conservan algunas tradiciones y algunas personas que en el tiempo mantienen su palabra y cumplen con lo que prometen, sin ningún juramento. Hoy nosotros vamos a ver una historia maravillosa donde un hombre hace promesa de amistad a otro, promesa de fidelidad, y en el tiempo, luego que logra la victoria y los objetivos propuestos, cumple su palabra, y no importa con quién, sino hay que cumplir la palabra. Y cómo en este momento se da a conocer lo que el mismo Dios ha prometido para nosotros y cómo Dios lo cumple. Vamos a hacer una analogía entre lo que Dios ha hecho con nosotros y cómo ha prometido cosas que está cumpliendo y va a cumplir y seguirá cumpliendo en nuestras vidas, así como estos dos hombres lograron un acuerdo y también cumplieron. Y en este momento me refiero a una historia que narra el segundo libro de Samuel, en el capítulo 9, específicamente del versículo 1 hasta el versículo 9. Y el tema de hoy tenemos que, hay muchas cosas que pudiéramos conversar, pero lo más puntual y que nosotros podemos conversar hoy es que el rey te mandó a llamar. Dice ese compromiso. El compromiso que hoy tenemos es que el rey te mandó a llamar, y te manda a llamar es para cumplir la palabra ya comprometida. Así como Dios hoy da palabra y te anuncia que Él viene pronto y te está llamando y quiere cumplir la palabra ya escrita como está cumpliendo. Dice que el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Esa permanece para siempre y es palabra fiel, es palabra que nosotros podemos dar testimonio de que todo lo que Dios ha dicho a través del tiempo se ha cumplido, y lo que falta por cumplirse se cumplirá, y muchas cosas se están cumpliendo. Podemos verlo con las realidades de guerras, de rumores de guerras, de pestilencias, de hambre, de necesidad, como Dios ha cumplido. También podemos verlo cuando a través de la fe el Señor obra y sana enfermos, como el Señor cumple su palabra y dice que en el nombre de Jesús echaremos fuera demonios, y cómo esa palabra se cumple. Como dice que el que en Él confía está seguro en sus brazos, que hay que venir a Él con la carga, que Él nos hace descansar, y esa es palabra fiel que el Señor está cumpliendo. Así, en esta lectura que hoy tenemos para compartir con ustedes, también vemos cómo el rey, en este momento David, luego de haber tenido batalla con Saúl, hombres que lucharon por el reinado de Jerusalén en aquel tiempo, porque Dios había dado promesa a David que iba a gobernar al pueblo de Israel. Y también había dado promesa a Saúl, promesa que se había cumplido, pero la desobediencia de Saúl, el desacuerdo con Dios, hizo que terminara su reinado, y el Señor lo ofrece entonces a David. Pero Saúl tiene hijos, tiene familia, y dentro de esos hijos está un hombre llamado Jonatán, que es hijo de Saúl, pero que es amigo entrañable de David. Hicieron mucha amistad, un compromiso de amor y palabra, por la amistad que Dios sembró entre ellos. Y quiero aclarar algo importante acá: esa amistad sincera, y no lo que algunos han interpretado
de llegar hasta los niveles más bajos con su perversidad mental, de llegar a pensar cosas como que la homosexualidad o el desvío de pensamiento y la psicología que se aplica puede ser el desvirtuar lo que Dios tiene, ¿no? Es sencillamente amistad como puede haber entre un hombre con otro hombre, y aquí lo damos a conocer. En el tiempo en el que Saúl perseguía a David para dar muerte, porque sabía Saúl que David iba a reinar en Jerusalén, que Dios le había dado palabra y sabía que Jehová iba a cumplir esa palabra, ya desarrolló un celo y un rencor en contra de David, y Saúl emprende guerra y batalla para buscar a David, para dar muerte y no permitir que David lograra el reinado. Pero ya el Señor había tenido compromiso con David de darle el reinado de la casa de Israel. Y en ese momento uno de los hijos de Saúl, que es Jonatán, tiene amistad y da comunicación a David de muchas de las cosas que su padre hacía y decía por dañar a David. Y en el compromiso, Jonatán entendió que la palabra que Dios había dado es que él no era el heredero del reino, sino que el reinado correspondía a David. Y en ese compromiso de amistad, ellos en conversación dicen que al tener David el reinado, y si las cosas iban muy mal, porque se debía obtener a través de batallas y guerras, hacen un compromiso y David le dice: yo por amor a ti, Jonatán, te voy a devolver a ti, cuando yo sea el rey, todo lo que te corresponde, todo lo que corresponde a la casa de Saúl, todos sus bienes, aunque ya Saúl no sea el rey o Saúl no esté, yo voy a devolver todo lo que es de ustedes para que vivan bien. Hubo un compromiso allí. Pero cuando vemos específicamente el versículo 1 en adelante, voy a leer textual, dice: dijo David y preguntó: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey dijo: no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y vino Mefiboset, así se llamaba ese hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia, y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y comerás a la mesa y comerás a mi mesa. Y él, inclinándose, dice: ¿y quién soy yo para que el rey tenga misericordia de tu siervo, para que mires a este como un perro muerto, como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor, es decir, al hijo de Jonatán. Y entregó el rey David a Mefiboset, hijo de Jonatán, nieto de Saúl, todo lo que había pertenecido a Saúl. Y allí el rey David cumple con una palabra que había empeñado y que había tenido un compromiso con Jonatán, su amigo. Y cuando nosotros vemos ese compromiso de misericordia que dice David: quiero hacer yo el bien y quiero cumplir la palabra. Y cuando Siba da respuesta a Saúl y dice: sí, queda un hijo de Jonatán que está en Lodebar. Lodebar era un sitio, un lugar, como un barrio, un pueblo pequeño, donde allí iban muchos los mendigos, los que venían de otros países quedaban allí se anidaban
se escondían ladrones. Era un lugar de miseria, un lugar escondido, ese lugar sin prestigio. Allí había quedado Mefiboset, pero Mefiboset quedó allí porque a raíz de que la guerra se emprende y el ejército de David toma el reinado y entra y da muerte a todos los que son servidores y seguidores de Saúl. En la huida, la señora que cuidaba, la nodriza que cuidaba a Mefiboset, salió con él en carrera para protegerle. Aun cuando Jonatán había muerto, cuando todos los demás habían perecido en la guerra, el niño es tomado por la sirvienta. Y camino, cuando ella va huyendo en carrera, se le cae el niño y el niño sufre fractura en sus piernas y queda lisiado. Y aparte de estar lisiado en esa miseria, después de haber sido nieto del rey, de haber sido hijo de un príncipe como Jonatán, entonces tiene que ir a una tierra de abandono y olvido como es Lodebar. Y estando en Lodebar, el rey hace misericordia y manda a Siba, quien fue siervo de la casa de Saúl, quien era un administrador de los bienes de Saúl, para buscarlo. Y cuando llega allá, le dice a Mefiboset que debe regresar, que el rey le mandó a buscar. Dice, el rey te mandó a llamar para que vayas, tiene lugar en su mesa para ti. Mefiboset no podía creer esto, y más aún se presenta ante el rey David y le dice, ¿quién soy yo? Si yo soy como un perro muerto, soy algo insignificante para que tú tengas misericordia. Sin embargo, el rey David devolvió todas las riquezas y le dio, desde ahora comerás conmigo en la mesa del rey. Todas las haciendas, todos los bienes fueron entregados a Mefiboset. Cuando analizamos este personaje y vamos a la realidad de hoy, yo veo cómo tanta gente vive en Lodebar, cómo tanta gente vive en el abandono, gente que vive en la prisión de las drogas, gente que vive en la prisión de la homosexualidad, gente que está entregada a vivir en el alcoholismo, a vivir como mendigos, sabiendo que hay misericordia en Dios para ellos, pero han llegado a un límite y a un punto de su vida donde han entregado todo al abandono. Han llegado a esa tierra de Lodebar para dar lástima, para dar pena, para vivir en misericordia, en miseria. Es triste ver, y estos días la experiencia nos dice cómo hay personas que a través de la escasez de gasolina, a través de la escasez de alimentos, a través de la enfermedad o la pandemia, a través del encierro, han caído en depresión, han caído en tristeza. Vemos gente cómo ha perdido el sueño, preocupados y atentos a las cosas que están ocurriendo, de manera que no han tenido fe para confiar en Dios, sino que han querido resolver en su propia fuerza. Su cerebro se ha gastado de pensar en lo que está pasando, en lo que les está ocurriendo, y ha llegado en ellos la pérdida del sueño por el desgaste, y han llegado al momento de tener insomnio y pasar noches enteras sin dormir. Han perdido el apetito, se han deprimido y han llegado a lo más triste de sus vidas, que es incluso perder el amor propio, perder el amor por ellos mismos, por la familia, y llegan hasta el abandono. Llegan a un momento de locura donde se han desprendido de la realidad para vivir este abandono en el que están sometidos. Y aparte de esta depresión que se está viviendo, hay otras cosas como que el problema no lo puedo resistir y puedo entonces desahogar mis penas con el alcohol o con las drogas, para no estar consciente y no pensar la realidad que me circunda, para no tener la claridad de ver cómo es en realidad el mundo. No tenemos la capacidad, o no tienen la capacidad de llegar hasta Dios y decirle, aquí están mis cargas. Si Jesús dijo, yo aquí estoy y vengo para dar vida abundante. Si alguno está cansado, está trabajado, venga a mí que yo le hago descansar. Yo tomo su carga porque conmigo es ligera la carga, el yugo es liviano. Pero no hemos tenido la confianza de decirle a Jesús, aquí están mis preocupaciones. La gente está más preocupada por lo que está ocurriendo que ocupada para solucionar lo que está ocurriendo. Y es tiempo de que reflexionemos y digamos, es momento de tomar la decisión de resolver y no de vivir en ese Lodebar abandonado y triste, lisiado espiritualmente, sin tener esperanza. Y cuando hoy nosotros podemos ver que el rey está
está llamando y te está invitando a que salgas de todo esto. Y Jesús te dice: yo te invito para que comas conmigo en mi mesa, y lo que era tuyo te devolveré. Todo lo que perdiste por alguna circunstancia, por algún momento que tuviste debilidad en tu vida, por lo que puedes estar viviendo, yo te lo voy a devolver. Yo te voy a reintegrar todo lo que has perdido. Hay que tenerle confianza al Señor, que el Señor nos va a devolver todo lo nuestro. Un país como Venezuela, rico en abundancia petrolera, rico en oro, en diamantes, en muchas riquezas, y una riqueza inmensa que tiene, que es agua limpia, agua potable, agua pura, y todo se ha ido perdiendo, todo por malas administraciones, por descuido, por malas negociaciones, porque el hombre ha sido duro con la naturaleza, ha luchado indiscriminadamente y ha atacado todas las bendiciones que Dios nos ha dado. Hemos sometido a un país y hoy está Venezuela en Lodebar. Pero déjeme decirle que el rey mandó a llamar a Venezuela y la va a restaurar. Y todo lo que era de Venezuela el rey le va a devolver. Venezuela se volverá a sentar a la mesa del rey y compartiremos los hermanos juntos a la mesa. Volveremos a ser muy grandes y poderosos como nación, porque el Señor tiene para nosotros una promesa, y es que la gloria postrera de Venezuela va a ser mayor que la primera. Pero para que esto ocurra, debemos ir a lo que dice la segunda de Crónicas: si mi pueblo se humillare, en el cual mi nombre es invocado, si se arrepintiese de sus malos caminos, si se volviere y viene para alabar mi nombre, entonces yo voy a inclinar mi oído y voy a oír al pueblo y le voy a dar bendiciones. Es necesario que nosotros tomemos la invitación que Dios nos está haciendo directamente, donde el mismo Dios nos está prometiendo que Él nos llama para que nos sentemos con Él a la mesa, para que volvamos al punto que antes estábamos, para construir un país mejor. Y estos días le comentaba que algunos dicen: es que Venezuela va a ser lo mismo que era antes. Yo tengo la confianza en Dios de que no va a ser lo mismo, sino que será mejor de lo que era antes. Venezuela tiene mucha gente fuera del país, gente que está luchando en otros países porque tuvieron que abandonar su territorio. El Señor promete que ellos van a regresar. El Señor promete que vamos a reunirnos nuevamente con nuestros familiares y vamos a engrandecer. Y promete el Señor que nos va a sentar a la mesa cuando haya pasado la pandemia. Volveremos a los lugares de adoración para congregarnos y juntos adorar y alabar el nombre de Dios. Hay que salir de Lodebar. Hay que atender el llamado que el Dios grande está haciendo para que nosotros volvamos a atenderle. Este Mefiboset, aún siendo lisiado, así como muchos nos sentimos minusválidos ante Dios y ante las situaciones, el Señor nos está llamando. Y no le importa a Dios en las condiciones que venimos a Él, como no le importaba al rey David en qué condiciones estaba Mefiboset. A él no le importaba si estaba lisiado. Y aún los hijos que tenía Mefiboset vinieron para vivir en casa del rey. Sin embargo, Siba tuvo que encargarse de las haciendas y trabajar y buscar nuevos empleados y criados para atender las propiedades de este hombre. Todo lo que era del rey Saúl volvió a ser de él, y fue tratado con reverencia, con respeto, con humildad, porque el rey David recordó la promesa que había hecho a su amigo Jonatán y llamó para entregarle. El Señor recuerda la promesa que ha hecho a nosotros, y es que dice que el que cree en el Señor Jesucristo tendrá vida eterna, tendrá vida abundante. Y esa promesa está dada. Cuando nosotros vamos a los brazos del Señor, el Señor nos va a regresar la bendición y nos va a alimentar con su Espíritu Santo, nos va a dirigir con ese Espíritu Santo para que nosotros le sirvamos y crezcamos cumpliendo la sagrada voluntad de Él. No hay nada en este mundo que nos pueda detener ante la palabra de Dios. Cuando les digo de gente deprimida, hay gente que perdió sus trabajos, que ha perdido sus propiedades, gente que ha sido atracada, que la misma situación le ha hecho estar deprimida. Pero el Señor hoy dice que tiene esperanza, que hay cómo salir adelante. ¿Cómo lo va a hacer Dios? Eso no me corresponde a mí decirlo porque no lo sé.
Yo no sé cómo va a actuar el Señor Dios con todo lo que está pasando a nuestro alrededor y cómo va Dios a sacarnos adelante. Yo no sé cómo Dios te va a sacar del alcoholismo. Tú que estás reflexionando allí, pero es que lucho para salir y luego vuelvo a caer. Lo que consigo es para consumir o vuelvo a caer en las drogas. Entrégate en las manos de Dios, que Él sabe cómo hacerlo. Si yo desconozco cómo Dios lo va a hacer, el Señor sabe que en su misericordia lo va a hacer. Hablaba ayer con una persona y me decía que es que él quiere primero corregir todos sus problemas. Mira, yo sí quiero llegar a los pies de Jesucristo, yo quiero volver, yo quiero también adorar a Dios. Pero antes de yo aceptar a Jesucristo, yo primero quiero componerme, yo quiero arreglarme, me decía, yo quiero ya dejar esto y dejar aquello y dejar lo otro, yo quiero dejar de hacer estas cosas. Y luego que yo deje de hacer todo eso, entonces vengo a los pies de Cristo. Y yo le decía, bien, las cosas no funcionan así. No funciona como tú lo estás pensando. Esto funciona de manera diferente. ¿Cómo funciona esto? Que tú llegues a Jesús como vengas, con la tristeza, con la depresión, con los pies torcidos, remendados, como puedas venir hasta Dios, vente. Que luego que tú creas en el Señor, entonces Él va a comenzar a trabajar en ti. Y tú vas a comenzar a dejar las cosas que antes hacías. Y el Señor dice, y el que robaba ya no robe más. Y el que mataba ya no mate más. Y el que adulteraba ya no lo haga más. Y el que violaba ya no viole más. El que era pedastre ya no lo haga más. Pero el Señor va a estar cambiando la vida de cada uno. El Señor tiene el poder para hacerlo. Y la persona me decía, pero ¿tú crees que haya fuerza para cambiar? Que yo pueda cambiar. Es que vas a cambiar, pero no en tus fuerzas, porque esto no se hace en nuestras fuerzas. El cambio que tenemos lo hacemos en las fuerzas del mismo Dios. Y esa fuerza es operada por la fe. Una fe que debemos depositar en Jesucristo para nuestra salvación, cuando le creemos y le aceptamos. Una dirección que nos da el Señor a través del Espíritu Santo. Y comienza a obrar de dentro hacia afuera. Y los cambios van a ser notables a través del comportamiento de la vida que llevamos. Y los que nos ven desde afuera dirán, oye, hay algo extraño, está cambiando, está dejando de ser lo que era. Y en el tiempo te conviertes en un hijo de Dios sentado en la mesa del Rey, compartiendo de esa palabra y alimentándote de lo que Dios te quiere dar. Lo otro de cómo funciona, a través de dos cosas más, y es la comunicación que tú tengas con Dios a través de la oración. Cómo tú llevas hasta Dios tus peticiones, tus súplicas, tus ruegos, acompañadas de adoración y alabanza. Ese es uno de los elementos que necesitamos poner en práctica para que haya un cambio. Nosotros entregar a Dios nuestras culpas, nuestras dolencias, nuestros problemas a través de la comunicación con Dios, que es la oración. Es compartir y decirle a Dios que es, aunque Dios sabe de qué tenemos necesidad, ya Dios conoce nuestros corazones antes que abramos la boca, ya Él sabe qué vamos a decir, pero es necesario que nosotros nos comuniquemos a Él, que le hablemos. Y el otro elemento es el que Dios nos habla a nosotros. Es el que nosotros aceptemos cómo Dios nos está hablando. Y Dios nos habla de muchas maneras. La manera más explícita, la más directa de cómo Dios nos habla, la más veraz y objetiva, es a través de la lectura de su palabra. Cuando leemos la Biblia, Dios nos está hablando. Los 66 libros canónicos que están inscritos en ese libro llamado Biblia, todos son con un mensaje cristocéntrico. Todos te van a hablar de Jesucristo como Salvador, con profecías, con hechos y con pronósticos, pero te van a hablar de Dios. Y cuando tú lees la palabra, Dios te estará hablando a través de lo que estás leyendo. Y la interpretación te la va a dar Dios a través del Espíritu Santo, que va a poner en ti cuando creas. Cuando crees en el Señor, cuando creemos, somos sellados por el Espíritu Santo. Recibimos ese Espíritu Santo cuando se ora por nosotros, se imponen las manos, y ese Espíritu Santo nos va a estar guiando y desarrollando para que a través de la palabra seamos alimentados. Estaremos teniendo ese contacto con Dios. De manera que es un doble vínculo. Yo voy a Dios a través de la oración y Dios viene a mí a través
de su palabra escrita. También Dios viene a nosotros a través de la palabra de hombres que ha escogido, de mujeres que ha escogido, para que lleven un mensaje, para que nos den una palabra de aliento, para que sean un apoyo. El Señor pone personas para que nos ayuden a crecer, para que nos disipulen, nos orienten, para que nos expliquen. Narra la palabra de un hombre etíope que iba leyendo la Escritura. Iba leyendo el libro que hablaba de las profecías y de la venida de Cristo, de cómo el Señor era el Salvador. Y el Señor inquieta a Felipe para que se acerque y le dice: ve. Y Felipe va y dice al hombre: ¿estás leyendo? Sí, ¿qué lees? Y él le explica qué está leyendo. Y Felipe le dice: ¿y entiendes? Y el hombre le dice: ¿cómo entender si no hay quien me explique? Felipe dice: bueno, pues yo voy a explicarte para que entiendas. Allí el Señor manifiesta también a través de hombres cómo es su palabra. Le aclaró la palabra y el hombre en ese momento entendió lo que era Jesucristo y entendió que debía ser bautizado. Y preguntó a Felipe: ¿qué impide para que yo baje a las aguas, para que yo sea bautizado? Porque ya he entendido y ya reconozco que Cristo es mi Salvador. Y Felipe dice: solo resta que haya agua y que haya la condición, el deseo en ti de hacerlo. Pues acá hay agua. Bueno, Felipe bautizó y aquel hombre fue contento en el camino. Fue feliz de haber entendido la palabra que Dios le había dado por dos vías. Una, a través de la lectura de su palabra, y dos, a través de un hombre escogido para explicar esa palabra. Hay mucha gente con deseos de ayudarte, amigo, de ayudarte, de ayudar a aquellos que están necesitados para explicarle la palabra. Hay otros que no entienden cómo tenemos nosotros el tiempo, cómo dedicamos tiempo para llevar un mensaje como este. Dice: cuánto cobran, cuánto les pagan. No, es sencillamente el cumplir lo que el Señor nos está mandando, y es llevar este evangelio, es predicar esta palabra. Luego que creemos en Cristo, hay en nosotros el deseo de anunciar esto que estamos anunciando a través de este medio en esta oportunidad, para que todo aquel que crea que Jesucristo es el Hijo de Dios tenga vida eterna. En el libro de Juan capítulo 3, verso 16, conocido por todos y por muchos, dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es momento de creerle a Dios y decirle: quiero estar en la mesa contigo. Yo hoy te digo, el Rey te mandó a llamar. El Rey te mandó a decir que tiene planes maravillosos para ti. Te va a sacar de ese alcoholismo en el que estás, de esas dudas y de esa depresión. Solo aprende a confiar en Dios. El Señor te va a devolver lo que era tuyo. La situación de enfermedad que tienes, el Señor lo ha permitido. Confía en el Señor, clama a Él, y Él en su voluntad va a hacer milagros de sanación también. Y si alguna vez ya no hay sanación y este cuerpo se gasta y tenemos que morir, pues morimos con el Señor y es ganancia. El apóstol Pablo decía: para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Vivir es Cristo y morir es ganancia. Porque cuando morimos en Cristo, los que mueren en Cristo y los que mueren por esta palabra tienen vida eterna. Quienes pierden la vida por causa del Señor, por causa de este evangelio, ganarán la vida eterna. De manera que no hay ninguna brecha en que nosotros podamos pensar que estamos perdiendo lo que somos o que nos vamos a perder. Siempre habrá la oportunidad de salir adelante. Siempre habrá ese tiempo de nosotros creerle al Señor, y el Señor nos está dando la promesa. A través de esta emisora, a través de un canal de YouTube, a través de las redes del Instagram, a través del WhatsApp, a través de cualquier otro medio que tú puedas escuchar esta palabra, presta atención a lo que el Señor te está diciendo, que es una palabra para ti. Solo hoy el Señor quiere decirte que tus problemas tienen una salida. Tal vez Mefiboset estaba en Lodebar, en el abandono, en lo más triste, después de haber vivido en la casa del rey, después de haber sido el nieto del rey Saúl, hijo del príncipe Jonatán, había perdido todo y ya no tenía esperanza. Se sentía abandonado allí con la escoria de la sociedad, con lo más oscuro de la sociedad de aquel tiempo, abandonados allí con prófugos de la justicia, escondido con temor a salir a la luz pública para que no le fuesen a prender y a matar como al resto de su familia. Sin embargo, el Señor tenía propósitos maravillosos con él, porque el rey David había hecho promesa a su padre Jonatán.
y la promesa que el rey David hizo a Jonatán la cumplió Mefiboset y le regresó todo lo que antes había quitado. Ya le hemos dicho y repetimos, le devolvió todas las riquezas que tenía y le dio oportunidad de estar en la mesa del rey. A partir de ese momento, ya Mefiboset, aun cuando tenía sus propiedades, siguió viviendo en la casa del rey como el príncipe que era, participando de la mesa del rey. Ese mismo trato quiere darle el Señor para contigo, no importa la condición. Hablamos en semanas anteriores sobre cómo el Padre amoroso aceptó al hijo pródigo, cómo ese hijo que se fue y pidió su riqueza se fue, gastó todo, y cómo el Padre le recibió. De la misma manera Dios espera por ti, que tú vengas con deseos y con ganas de escuchar lo que Dios te quiere dar y de cumplir lo que el Señor te quiere dar, y verás cómo el Señor te va a liberar. Yo sé que algunos están dependiendo del medicamento que no se está consiguiendo en las farmacias, y si alguno lo tiene es demasiado costoso y no tiene el dinero para comprarlo. Pero te garantizo que si tú buscas confianza en Dios, Él te dará sueño tranquilo. El salmista decía: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces dormir confiado. Tú me haces estar tranquilo, tú me haces descansar, y tú puedes descansar en Dios. Puedes preguntarte allí donde estás escuchando esta palabra: ¿cómo hacerlo? Yo no tengo esa capacidad. ¿Cómo Dios me va a oír? ¿Cómo Dios se va a fijar en mí? Yo soy insignificante. Déjame decirte que por más insignificante que te sientas, el Señor te oye cuando vas hasta Él. Mira cómo se sentía Mefiboset cuando el rey le llama y le dice: ¿quién soy yo, mi Señor? Postrado, arrodillado allí, no levantaba la mirada para ver al rey David. Y le decía: ¿quién soy yo para que te acuerdes de mí, para que me busques, si yo soy como un perro muerto? No como cualquier perro, porque hay muchos perros, y los vemos a diario, que son amados y queridos por sus amos, que son consentidos por sus amos, que son llevados al veterinario, que tienen buena alimentación, un perro que tiene el amor de su dueño. Pero ese no es el perro al que se refiere Mefiboset. Él se refiere al perro muerto. No soy sino un perro muerto, decía. Ya estoy podrido, ya estoy en lo último. ¿Por qué te fijas en mí? Y David decía: porque yo di palabra a tu padre Jonatán, porque yo tengo una palabra empeñada con tu padre Jonatán, y lo que es tuyo te lo estoy devolviendo, porque tú eres hijo de rey, tú eres nieto de rey. Y Dios te dice hoy lo mismo. Así como tú te puedas sentir como se sentía Mefiboset, y le digas a Dios: es que ¿quién soy yo para que Dios se fije en mí? ¿Quién soy yo tan insignificante para que Dios te dedique una mirada hacia mí? Y el Señor te dice: lo que es tuyo te lo voy a devolver, porque tú eres criatura mía, tú eres hechura de mis manos, tú eres hijo de Adán, tú eres descendencia de Abraham por la fe, y yo te voy a devolver lo que es tuyo. Créeme, y el Señor te está dando la promesa de que te va a devolver lo que es tuyo y te va a hacer vivir en la casa del rey. Y cantamos un coro que dice que no hay lugar más alto donde podamos estar que a los pies de Dios, que a los pies de Jesús. Estar a los pies de Jesús es el lugar más alto donde podemos ir, y es que el cielo es el trono de Dios y la tierra es el aposento de sus pies. Y cuando llegamos allí, nosotros estamos en la presencia de Dios, y cuando estamos en la presencia de Dios somos personas gratas ante Él. Vamos humillados para servirle. Recuerden aquella mujer que fue perdonada porque fue hallada en acto de adulterio, porque fue tomada en el hecho, y Jesús no le acusó ni le cuestionó. Solo dijo: el que esté libre de pecados, que lance la primera piedra. Y cuando levantó la mirada, que no había nadie, le preguntó: ¿dónde están los que te acusan, mujer? Y ella dijo: al oír tu palabra todos se fueron. Y él le dice: yo tampoco te acuso, vete y no lo hagas más, encamínate para que estés en la mesa del rey. Y más tarde Jesús, ya cuando es un día antes de ser entregado para ir al sacrificio en la cruz,
esta mujer ungía sus pies con un perfume caro. Estaba a los pies de Jesús, limpiando los pies de Jesús, perfumando los pies de Jesús, ungiéndoles con su cabello, hacía cariño a los pies de Jesús y se sentía en un lugar maravilloso porque estaba a los pies de Jesucristo, estaba a los pies de su Señor. Ese era un lugar para ella agradable, y nosotros cuando llegamos a los pies de Cristo nos sentimos en un lugar maravilloso y agradable. Yo te invito para que tengas la decisión de venir a Dios. Ese llamado que el Señor te está haciendo, esto que el Rey te mandó a llamar, atiende, que el Rey quiere que estés en su mesa. Ven con Él para que participes, y para que participes por eternidad y participes bien de todo lo que Dios quiere darte. Hoy te ofrezco este tiempo de reflexión, este tiempo de entender esta palabra, que no es por capricho, sino porque está escrita para que nosotros la tengamos por bien, para gloria de Dios y para beneficio nuestro. La ofrezco y la pongo en tus manos para que reconozcas que Jesucristo es tu Salvador. Si así lo haces, solo haz una oración sencilla y dile: Señor Jesús, yo te confieso como mi único y suficiente Salvador. Sé propicio a mí, que soy pecador. No tomes en cuenta mis pecados, no veas lo que soy. Sácame de lo de bar y llévame a la mesa contigo. Y estoy seguro que el Señor lo va a hacer. Si has tomado esa decisión, que Dios te bendiga. Y busquemos un lugar o algunas personas con quien conversar. A través de la emisora pueden contactarnos. Solo que ahorita no estamos en los templos reunidos, pero la primera iglesia bautista está en la carrera 5, número 25 de la organización Las Cocuizas, acá en Maturín, en Monagas, Venezuela. Allí estamos para atenderle, solo que en tiempo de pandemia estamos adorando desde las casas y llevando este mensaje de nuestras casas. Pero hay un lugar especial para ti. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te ayude a salir adelante y te permita tener la confianza en Él, y que tú atiendas ese llamado que el Rey te está haciendo para que vengas a sus pies. Muchas bendiciones y que el Señor les guarde.